Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vamos a dar inicio al panel que nos convoca, que se titula Territorios en Acción, construyendo conocimiento colaborativo entre la sociedad y la universidad. Mi nombre es Agustina Gradín, formo parte del programa de organizaciones de la sociedad civil de la Flaxo Argentina, y este panel es una iniciativa del equipo de Territorios en Acción, que está compuesto por el Centro de Estudios Urbanos y Rurales Regionales del CONICET, el Observatorio del Conurbano de la Universidad General Sarmiento y el Programa de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Flaxo Argentina, y también nos acompañan grandes compañeros y amigos de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Jujuy. Este panel se inscribe en el marco del proyecto Territorios en Acción y tiene como objetivo poder intercambiar, conversar, reflexionar colectivamente sobre las formas de construcción del conocimiento y de la práctica de extensión que se están desarrollando actualmente en este contexto de incertidumbre en los territorios. Territorios en Acción es un proyecto que, a través de la construcción de conocimiento colaborativo y participativo, busca visibilizar la inmensa tarea que las organizaciones de la sociedad civil vienen desarrollando en sus territorios, en este marco de pandemia y de aislamiento social obligatorio, pero también sabemos que vienen desarrollando hace muchísimo tiempo y que van a seguir cumpliendo un rol fundamental en la pospandemia que esperemos llegue pronto. Así que vamos a dar inicio a este panel, que para nosotros es un espacio de encuentro muy, muy importante. Queremos darle un agradecimiento a cada una y uno de los participantes. Le voy a dar la palabra a mi compañera Paula Rosa, que va del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, para que dé presente a los panelistas. Antes de eso, les quiero hacer dos aclaraciones. Les pedimos, por favor, a todas y a todos que apaguen sus micrófonos mientras están las exposiciones. El chat está abierto, el chat de conversación está abierto para que se puedan presentar, hablar, conversar. Lo único que les vamos a pedir es que, una vez finalizadas las presentaciones y abramos el espacio de preguntas, ahí hagan sus preguntas en ese momento, porque si no quedan perdidas en el derrotero de las conversaciones que se dan paralelamente, que sabemos que son muy interesantes y ricas también. Ahora sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Le doy la palabra a Paulita. Bueno, gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Voy leyendo las presentaciones que van poniendo, y hay gente de Córdoba, de Salta, de Mendoza, de Jujuy, de Rosario, y también tenemos de México, de Ecuador, ahí está Catamarca, Montevideo, bueno, y Brasil. Un gusto recibirlos, ahí está Río Cuarto. La verdad, son las posibilidades que nos da la pandemia, estos encuentros, y esperamos que después sea una mesa muy rica y que después podamos hacer, aunque sea tener un tiempito de debate. Nuestras presentaciones están a cargo de Bárbara Altschuler, de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Nari y Victoria Gómez Hernández, de la Universidad Nacional de Rosario, está Lucas Perazzi, de la Universidad Nacional de Jujuy, y Adriana Roffman, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de Territorios en Acción. Si les parece, comenzamos. Tenemos entre 10 y 15 minutos por expositor, expositora, y arrancamos con Bárbara, de la Universidad Nacional de Quilmes. Te avisamos, Bárbara, 5 minutitos. Por favor. Por favor. Pongo el cronómetro y todo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Una alegría compartir este espacio con tantos compañeros. Muchas gracias, Agustina, Paula, por la invitación. Flaxo fue uno de mis primeros espacios de inserción aquí en Buenos Aires, y bueno, con un gusto también compartir con Adriana, Patricia y otras compañeras que hemos estado encontrándonos en distintos espacios. Bueno, voy a compartir una presentación. Voy a ir un poco rápido porque me gustaría como mostrar un poco una mirada más de conjunto de lo que nosotros venimos desarrollando desde la Universidad Nacional de Quilmes, así que bueno, nada, en todo caso queda para preguntas en aquellas cuestiones que les sean de más interés.
Bueno, nosotros somos parte del proyecto CREES de la Universidad Nacional de Quilmes. CREES nació en el 2006, el proyecto se llama Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social y Solidaria. Llevamos, bueno, ya unos 14 años trabajando en el campo de la economía social y solidaria, y bueno, también de entrada decir que un poco este proyecto surge como un intento de respuesta de la universidad a los desafíos y a la interpelación que nos produce la crisis del 2001, la necesidad de una universidad, por supuesto una universidad que estamos hablando del conurbano, que tiene sus características particulares en cuanto a la población con que trabajamos, a una vinculación muy directa con el territorio y con la extensión. Así que bueno, en este sentido una interpelación, como decía, desde la crisis, las organizaciones sociales, los movimientos y los actores del territorio para poner en diálogo una universidad con las problemáticas concretas del territorio. En primer lugar, como gran marco, me gustaría decir que nosotros trabajamos como en 3 grandes dimensiones de una práctica que también nombramos como académico territorial, por ahora es la nominación que tenemos, que más sentimos que nos representa en esta idea del diálogo, ¿no es cierto?, universidad-territorio. En primer lugar, entonces, nuestra propuesta académico-territorial, que es una apuesta muy fuerte por una sinergia entre las distintas funciones sustantivas de la universidad, es decir, entre la formación, la extensión, la investigación, y también en los últimos años hemos avanzado en la incubación de procesos estratégicos que les voy a comentar brevemente. También como segunda gran cuestión, una construcción política e institucional, ya que entendemos que no hay tampoco transformación de la universidad y construcción de propuestas alternativas, sino hay al mismo tiempo una construcción institucional dentro de la universidad, y en este sentido un proyecto también de transformación política y de construcción de la universidad, como decíamos, abierta, democrática, en diálogo con los actores del territorio. Y en tercer lugar, una fuerte estrategia asociativa interuniversitaria, en el sentido de que nosotros somos parte de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, que es una red que nuclea a más de 30 universidades de todo el país, pero también de muchas otras instancias, como la red del PROCOAS, bueno, distintas redes, el foro social que se está llevando adelante ahora de economías transformadoras. Entonces, una estrategia de trabajo fuerte, de vinculación hacia adentro y hacia afuera de la universidad. Simplemente para contarles un poco sobre nuestra trayectoria, no voy a detallar cada cuestión, pero sí me parece importante marcar que nosotros nacemos, como les decía, desde la extensión, desde proyectos de extensión en el año 2006, y es a partir de ahí que en diálogo con estas necesidades que vamos encontrando de formación y de capacitación en los actores y en el territorio, generamos nuestras propuestas formativas ya en el a partir del año 2010, también les voy a contar muy brevemente un poco de eso, cómo trabajamos de la formación. Avanzamos también desde entonces en la investigación, y ahí particularmente en la investigación aplicada, y en los últimos años más fuertemente apostando a la investigación-acción participativa, que bueno, es todo un tema, ¿no?, poder trabajar en esta línea, en la práctica, y también más recientemente, desde el año 2014, en la incubación, es decir, en el desarrollo concreto de equipos universitarios trabajando en el desarrollo de herramientas para fortalecer el campo de la economía social y solidaria. En cuanto entonces a extensión, bueno, la particularidad es que hemos ido creciendo de una manera muy, muy intensa, como les decía, desde estos primeros proyectos de extensión a un actual programa de extensión universitaria que contempla alrededor de 16 proyectos, y aquí claramente, bueno, como una multidimensionalidad de la economía social, ¿no?, donde trabajamos desde cuestiones de género, de formación, de jóvenes y trabajo, de cooperativas de inclusión social, de experiencias, iniciativas de reciclado, de turismo social de base comunitaria, de arte y cultura comunitaria, algo que nos da un aire muy lindo también poder vincular las cuestiones de la economía con las cuestiones del arte y de la cultura comunitaria, de tecnologías sociales y digitales, bueno, sistemas de intercambio, que es la construcción de mercados alternativos como una línea muy fuerte que trabajamos, también la gestión administrativa contable, donde trabajamos con las carreras de contadores, por ejemplo, en la universidad, y hay todos los puentes y debates que hay
para la construcción de conceptos y herramientas alternativas que se adapten, digamos, a las realidades, a las nuevas realidades del trabajo y la producción, de comunicación, etcétera. En cuanto a la investigación, como les decía, bueno, trabajamos desde una investigación, acción participativa, tomando por supuesto los aportes del maestro Falsborda, pero también de Jara en cuanto a la sistematización de prácticas, y bueno, y en esta postura que siempre es un horizonte, ¿no?, que de construcción en esta dialéctica entre práctica, teoría y práctica, sobre todo porque, bueno, es un campo muy nuevo, donde a veces está muy desvinculada la investigación, por más académica, de las experiencias concretas. Entonces nos parece que la reflexión sobre las prácticas y sobre las iniciativas es fundamental, poder sistematizar y extraer aprendizajes, ¿no es cierto?, de estas experiencias concretas de la economía social, y bueno, por supuesto en diálogo con la conceptualización y con la teoría. En cuanto a los trayectos formativos, bueno, nosotros trabajamos desde el año 2010, en particular empezamos fuertemente con una articulación de políticas públicas, que es otra de las cuestiones que me parece importante también señalar, ¿no es cierto?, en este sentido de la universidad trabajando codo a codo también con las políticas para generar alternativas para los actores sociales, y ahí, bueno, nosotros tuvimos la responsabilidad y el desafío de capacitar una gran cantidad de cooperativistas del programa Argentina Trabajo, ¿no? Entonces, eso nos llevó a una necesidad de pensar nuestras estrategias didácticas y pedagógicas para estos actores en particular, que en general son mujeres, ¿no es cierto?, adultas, trabajadoras, con largas historias de exclusión, digamos, tanto del mercado de trabajo como de los sistemas educativos formales, y con hijos a cargo, es decir, un perfil muy distinto al estudiante universitario por ahí más tradicional. En ese sentido, bueno, nuestra propuesta fue empezar a trabajar desde la educación popular y de adultos, y la educación social. Y en ese sentido, bueno, eso tuvo una gran repercusión dentro de la universidad, ¿no?, con trabajadores y trabajadoras formándose en las aulas de una, como decía, desde una estrategia de pareja pedagógica, de comunidad de aprendizajes, de fuerza e incentivo en las prácticas, ¿no es cierto?, en las prácticas profesionalizantes, y bueno, una experiencia en este sentido importante de inclusión educativa, ¿no? En el caso, por ejemplo, del diploma universitario de Economía Social y Solidaria, que es el primero que les decía que lo desarrollamos a partir de estas políticas públicas con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, en la actualidad hay más de 1900 diplomados, es una carrera de un año, y es una carrera de extensión, y esto es una innovación educativa importante porque es el primer diploma de extensión universitaria, es decir, que las personas para acceder a esta formación no requieren tener un nivel educativo previo. Entonces, nosotros teníamos en el aula estudiantes, militantes en algunos casos, de organizaciones, de territorios, de cooperativas, emprendedores, feriantes, una gran diversidad, ¿no es cierto?, y también de distintos niveles formativos. Entonces la estrategia de comunidad de aprendizaje y de pareja pedagógica y de educación popular fue fundamental para recuperar los saberes de estas personas y ponerlos a jugar ya en un diálogo aula-territorio permanente, ¿no? Bueno, a partir de eso desarrollamos la tecnicatura en Economía Social y Solidaria, que es 2 años más, y tenemos más de 200 técnicos recibidos. Y como les decía, ya un poco en la última etapa empezamos a trabajar en el desarrollo de la incubación. Aquí dimos un giro importante, por un lado, porque la incubación está pensada en general como incubadoras de empresas o tecnológicas. Nosotros ya hicimos un desplazamiento hacia la incubación social, también tomando un poco la experiencia de Brasil, que es muy fuerte, muy importante en incubación en economía social, pero ahí dimos otro giro, otro movimiento, que fue la decisión de no incubar proyectos o emprendimientos aislados, sino procesos. Bueno, en este sentido... Perfecto, gracias, Pau. Incubar procesos tiene que ver con construir equipos
universitarios, pero multiactorales, conformados por docentes, por estudiantes, por graduados, y ahí también un poco darles esa posibilidad de vuelta, ¿no es cierto?, donde también nuestros estudiantes se forman a partir del desarrollo de prácticas concretas, junto con actores y cooperativas o federaciones. Como ven ahí, tenemos vinculación con 3 confederaciones, 12 federaciones, bueno, 12 redes. En concreto se trata de 8 incubadoras universitarias que desarrollan varias de las temáticas que yo les comenté antes en extensión, ¿no es cierto? Y que el objetivo es generar herramientas y procesos que consideramos estratégicos para el desarrollo del campo. Por ejemplo, la construcción de mercados alternativos, la construcción de tecnologías sociales como el Chasqui, que es una plataforma de software libre para la comercialización de las organizaciones, entre muchas otras. Aquí simplemente para ver algunas imágenes y ejemplos de la incubadora de mercados. Este es un almacén autogestivo que está dentro de la universidad, donde se venden los productos de la economía social. También las ferias que se vienen realizando dentro de la universidad, los nodos de consumo, donde a partir de la experiencia de mercado territorial hay unos 120 nodos de consumo de verduras en transición agroecológica que llegan a unas 2.000 familias en la actualidad. Todo esto se realiza desde las incubadoras con estudiantes, graduados, actores, etc. Esto es lo que les comentaba del software libre, el desarrollo de la herramienta del Chasqui. Bueno, y aquí algunas cuestiones sobre cómo trabajamos con la Red Universitaria de Economía Social. La semana que viene es la tercera Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. En ese sentido, va a haber actividades en múltiples universidades visibilizando lo que hacemos en este campo. Bueno, también el año pasado desarrollamos el segundo Congreso Nacional en Economía Social, en la UNCI, y bueno, en síntesis, digamos, esta apuesta, como les decía, fuerte a esta sinergia de funciones universitarias, donde la idea es poner en diálogo de saberes y de prácticas la formación con la investigación, con la extensión, con el desarrollo o la incubación. También esta multidimensionalidad y esta integralidad de la economía social, que como les decía, tenemos desde mercados, desde construcción de mercados, pero también una mirada transversal de género, bueno, de tecnologías, etcétera. Una apuesta fuerte también por la inclusión educativa, en el sentido de una universidad abierta al territorio, a los y las trabajadores y organizaciones, de innovación social, porque las incubadoras realmente lo que hacen es construcción de alternativas en este sentido, y de investigación, acción participativa. Todo esto, como les mencionaba, también lleva a un desafío y una atención hacia adentro de la universidad, porque no todos los sectores coincidimos en cuál es el rol de la universidad en este sentido, ¿no? Pero, bueno, ahí sean interesantes, digamos, diálogos y disputas y debates con otros sectores de la universidad, una apuesta muy fuerte a la construcción de redes y sujetos colectivos, y también a la articulación de políticas públicas, y por supuesto, bueno, en ese sentido al aporte a la construcción de un proyecto nacional o social de transformación y de inclusión. Así que bueno, muchas gracias, quedo abierta a cualquier pregunta. Bueno, gracias, buenísimo. Te quedaba un minuto. Bueno, me apuré. Bueno, no, genial. Bueno, seguimos entonces con Lucas Perazzi de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Y comenzamos. Yo a modo de disculpa siempre comienzo diciendo, a modo de disculpa realmente no, pero bueno, comienzo diciendo que ahí se compartió. Bueno, que yo justo me tocó asumir la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, la semana misma que se declaró la pandemia y el distanciamiento. Lo cual me llevó a repensar mucho, pues si bien tenía un programa más o menos claro respecto a lo que quería hacer, lo que la institución necesitaba, bueno, esta situación planteó cosas nuevas, movimientos nuevos, acciones que hacer, y pensar, bueno, qué es lo que se podía llevar adelante, y de eso quería hablar, de lo que hemos podido llevar adelante en este tiempo. Retomo lo que hablaba recién
porque es importante volver a los viejos modelos o al avance de los modelos de extensión que además no avanzan, no evolucionan, sino que se superponen unos con otros. Y bueno, eso nos pasó a nosotros. Nosotros en nuestra Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la UNJU se creó en 2014. Los considerando es una perspectiva muy actual de la extensión y sin embargo en los artículos resolutorios no lo es. Es decir, de algún modo había un modelo integral, que ya vamos a ver de qué es, que es el modelo actual de la extensión en los considerando, y un modelo un poco economicista y de divulgación en los artículos resolutorios. Después están las prácticas, por supuesto, porque algo fundamental fue que a partir de la creación se empezó a convocar a la presentación de proyectos de extensión. Y en los proyectos de extensión sí había otro modelo respecto a este diálogo con las organizaciones sociales. Cada proyecto de extensión se hicieron 3 convocatorias, 2018, 2019, 2020. Cada proyecto de extensión debe presentarse con una contraparte, es decir, alguna organización civil, de la sociedad civil, en cualquiera de sus formas, que hace las veces de contraparte y de socio, si se quiere, de las acciones de extensión. Eso fue consolidando ya unas vinculaciones sociales más o menos estables. Y bueno, y también empezó a transformar la perspectiva de la extensión, como digo, desde la práctica misma. Es decir, si no estaba en el acto resolutivo y en la documentación, por lo menos empezaba a verse. Y eso es lo que hoy estamos logrando, transformando, porque empieza a verse esta visión que yo tengo y que considero que lo que acaba de presentar Quilmes también coincide, que es la visión de la integralidad de la extensión, que está muy, muy bien resumido en un artículo, por eso la menciono, de Daniela Bruno, de 2016, de La Plata, donde habla justamente de integralidad, territorialización y curricularización de la extensión. Está muy bien definido porque dice, bueno, la extensión ya no pasa a ser una más de la... Porque siempre fue la hermana pobre, siempre fue la excluida. Bueno, primero era lo académico, después lo de posgrado, después lo de investigación, y bueno, la extensión quedaba ahí siempre al margen como algo que nadie sabía muy bien, generalmente de carácter divulgativo o de acciones culturales, pero en esta nueva perspectiva pasa a ser central. Digo, no más importante, pero sí integrador de las otras funciones de la universidad, porque es ese contacto y ese vínculo con la sociedad lo que va transformando y va marcando cuáles son las agendas a investigar y cuáles son las modificaciones curriculares a introducir. Entonces, todo lo que se produzca desde el intercambio con las organizaciones de la sociedad civil repercute luego en las carreras, en cómo se proponen y en la agenda de investigación, es decir, cuáles son los proyectos de investigación, ya sea hacia eso tendemos. Bueno, esta integralidad de la extensión tiene algunos principios fundamentales. Curricularización, que nosotros hemos aprovechado la pandemia para tener reuniones con el área de prácticas y residencias, a ver cómo se acredita, pero además cómo se entiende que cada materia, que cada cátedra, cada espacio curricular pueda incluir actividades de extensión como acreditables a la evaluación, es decir, que no son solo los parciales, sino la puesta en acción de los conocimientos adquiridos, también un ítem evaluable. Territorialización, bueno, esta vinculación con lo local, con el entorno sociocultural, productivo, social, y la puesta en marcha del trabajo con las organizaciones de la sociedad civil en un ida y vuelta, esto que marca la interacción, es decir, no se trata ya de la extensión como un pulpo que va y educa, sino que también recibe. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo hemos hecho. Compromiso, porque la prioridad en esto no la tienen ya los sectores productivos necesariamente, ni las grandes empresas, ni siquiera las instituciones del Estado, la tienen los sectores más postergados. Y hasta hoy en Jujuy los sectores más postergados están siendo atendidos por las organizaciones de la sociedad civil en sus diferentes formas y las organizaciones sociales particularmente, más en contexto de pandemia. Es decir, donde debe estar la universidad, por lo menos la Facultad de Humanidades hoy, es ahí, en esos sectores, antes que los otros. E indiscutiblemente transdisciplinariedad, de lo cual también hablaba Quilmes, es decir, ahí tenemos un problema nosotros, que es que los proyectos de extensión se presentan por cátedra o equipo docente y son muy parcializados en general respecto a los saberes, vienen del trabajo social, vienen de educación para la salud, vienen de la carrera de letras,
vienen de comunicación social, pero nunca parecen juntarse demasiado, salvo algunos proyectos muy particulares y que dependen más de los vínculos de amistad o de conocimiento entre los docentes. Ese es algo a reafirmar, incluso casi como criterio de evaluación de los proyectos de extensión a presentar, necesariamente tiene que recurrir a la transdisciplinariedad, porque los problemas de las organizaciones civiles y de la sociedad en su conjunto son, no son disciplinarios, digamos, están indisciplinados, ¿sí? Entonces hay que abarcarlos de esa forma. Bueno, en este contexto de pandemia, que yo partí con un gran plan, digo, bueno, ¿qué podemos hacer respecto a este punto? Y respecto a este punto, lo que hemos empezado a hacer es primero el relevamiento, lo cual nos acerca a territorios en acción y a generar vínculos de ida y vuelta en este intercambio y sinergia que yo creo que es positivo y que debe ser rector de las instituciones, porque hay mucha mezquindad muchas veces en las instituciones, lo sabemos. Entonces lo que yo hice de relevamiento queda para mí, no se lo doy a nadie, y ahí es donde estamos empezando a trabajar de a poco. El relevamiento, luego la clasificación de estas organizaciones relevadas, algunas propuestas de formación, vinculación efectiva en bueno, también incorporar el saber de las organizaciones en la sociedad, e inclusión, y en eso me voy a detener, como actor universitario permanente. Bueno, en relevamiento empezamos con la base de datos que tiene el CENOC, el Centro Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El CENOC tiene 646 organizaciones relevadas de la provincia de Jujuy, lo cual es un altísimo nivel per cápita, digamos, de organizaciones sociales. Es cierto que a partir de los 90, luego en 2001, estalló esto en Jujuy y hay muchísimas en sus diferentes formas. Y ahí está, la estadística que tiene el CENOC, que si no me equivoco es hasta 2017, este relevamiento. Pero es importante remarcar esto, la cantidad per cápita. Lo otro que hicimos es establecer un lazo con la red distrital comunitaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la capital, donde se asientan la mayoría de estas organizaciones, que cuenta 230 organizaciones registradas, pero además geolocalizadas en un mapa que les muestro ahora, ¿sí? Esto en el barrio Alto Comedero, el barrio más populoso, casi una ciudad paralela, digamos, a San Salvador de Jujuy a esta altura. Y después en el sector en otros barrios populares. Lo que se hace es mapear, ¿sí? Registrar, mapear los distintos tipos de organizaciones sociales, bueno, y recurrimos a eso. Esa red distrital comunitaria nació justamente de un proyecto de extensión 2018 de la Facultad de Humanidades con la Dirección de Participación Ciudadana de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Y bueno, y ahora hemos dado un paso más, no nos contestaron todavía, pero ya tenemos buenas relaciones con la Secretaría de Relaciones de la Sociedad, con la sociedad civil del gobierno de la provincia de Jujuy, que también tiene su propio relevamiento, entiendo que tiene relevadas, inscriptas, sobre todo las tiene relevadas para la ayuda social, más de 1000 organizaciones, así que estamos esperando ese dato para contar. Eso es importante. Bueno, después la clasificación la voy a pasar por alto. Seguimos básicamente el manual, el libro del CENOC sobre las organizaciones de la sociedad en la Argentina, publicado en 2007. Sabemos que hay transformaciones, hay cambios, pero como estamos en arranque, a todo esto cuando digo hacemos esto es yo y una persona que se incorporó ahora a partir de la propuesta de Territorios en Acción y que está armando toda esta base de datos. Lucas, te quedan 5 minutos. Dale, era importante para nosotros generar acciones que vayan en línea con la capacitación en gestión de organizaciones comunitarias que propone el CENOC en su página, que tiene material muy interesante, actualizado ahora a septiembre de 2020. Si bien lo que hicimos es parcializar, bueno, la primera fue la diplomatura en gestión de proyectos culturales, porque muchos... lo que tenemos nosotros como buen pueblo chico es que la mayoría, o muchos, no de la mayoría, pero gran parte de los militantes y de las organizaciones sociales pasan por la Facultad de Humanidades, digamos, es un lugar de contención, de desarrollo, de aprendizaje, entonces tenemos vínculos.
Lo que habíamos detectado es que había una necesidad de formación en gestión cultural, que luego terminamos realizándola con la Dirección Nacional de Formación Cultural, porque interesó el proyecto y se proyectó a nivel nacional con regiones, ¿sí? Y donde participaban fundamentalmente gestores culturales, pero comunitarios. Y además se evaluaba para el ingreso, hubo cerca de 500 postulantes para un cupo de 60 en el NOA. Se evaluaba justamente cuál era el proyecto, que sea realizable, el proyecto, pero además que tuviera una fuerte vinculación social. Si el postulante además pertenecía a una organización de base, mucho mejor. Hicimos algo parecido con turismo y desarrollo desde una perspectiva comunitaria, ¿sí? En función del desarrollo del turismo social de base comunitaria, porque ya el año pasado veníamos trabajando con la Dirección Provincial de Economía Social y Solidaria y queríamos desarrollar este punto. Otro ciclo de formación en educación popular feminista. Todo este tiempo es coorganizado, fíjense, con las mismas organizaciones sociales de base, no es solo que la universidad debe saber, sino que coorganizamos. Y ahora teníamos la propuesta de comunicación audiovisual que finalmente cobró cuerpo justamente ayer en una diplomatura desarrollada junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la que Jujuy también es sede para todo el NOA, pero porque vinculamos justamente estos equipos. Bueno, después tenemos la vinculación con, por ejemplo, Barrio Adentro, de Somos Barrio de Pie, la Universidad Popular de Barrios de Pie, la propuesta de la Minca, que fue una propuesta conjunta con distintos colectivos culturales, más el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y lo último en lo que quería detenerme, que es la inclusión de las organizaciones como actor universitario permanente. Hasta ahora, decía yo, los proyectos de extensión nuestros vienen siendo, además de disciplinarios, es decir, de estar restringidos a una disciplina, un poco motivados desde los propios docentes, de los propios equipos de cátedra. Lo que se trata ahora en un nuevo proyecto de extensión que estamos presentando justamente este mes es de la creación de un consejo de vinculación social conformado por las organizaciones sociales invitadas, por eso el relevamiento realizado, es decir, vamos a invitar a todas, a quienes se quieran sumar, de manera tal que nos puedan ir marcando el camino acerca de las necesidades de la sociedad. Son los que tienen el territorio, los que tienen el día a día, el pulso, si se quiere, social, y nos puedan ir diciendo por dónde ir, tanto en la extensión, en la vinculación, como en la incorporación o renovación de los programas curriculares. Así que este es el siguiente paso, me parece un paso muy importante porque estamos creando un comité de extensión que estaría conformado, que es un órgano de la facultad para organizar los reglamentos, pero este consejo me parece fundamental, es decir, son las organizaciones sociales diciéndole a la universidad cuáles son sus necesidades y en qué medida la universidad, en este caso la facultad, que es lo que me toca, puede darle solución y puede vincularlo a través de las distintas disciplinas. Bueno, este es un proyecto que está ahora ingresando porque me parece importante. A partir de estas diplomaturas hemos ampliado nuestra base de participación de las organizaciones y hay una demanda que día a día nos viene, así como la de Barrio Adentro, así como la Universidad Popular, nos están exigiendo cada día más y creemos que tenemos que dar respuesta a esas exigencias y creo que esta participación permanente de las organizaciones es, si se quiere, el futuro de la extensión, es decir, tener una mirada siempre abierta, no a, sino con las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, traté de resumir todo, Rosa, no me pasé, ¿no? ¿Paula? No, perfecto, bueno. Perfecto. Muchas gracias. Te quedaron 3 segundos. Bárbara. Bueno, gracias, Lucas. Bueno, continuamos con Patricia Nari y Victoria Gómez Hernández de la Universidad Nacional de Rosario. Vicky, ¿querés arrancar vos o arranco yo? Dale, ahí arranco. Dale. A ver si puedo compartir. Lucas, te pedimos para que puedan compartir las compañeras que vos... Ahí está, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. A ver si puedo ampliar esto, que parece un campo de fútbol. ¿Me oyen? Sí, me oyen. Perfecto, sí.
Nada, primero agradecer la invitación, la verdad que es súper interesante todo lo que vienen contando y creo que nada, nos enriquece un montón conocer de otros proyectos y de otras experiencias. Particularmente voy a hablar de nuestro espacio acá en Rosario, que se llama Provocaciones Urbanas. Es un seminario de grado que se aloja en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Este seminario surge en el 2014 como una propuesta de innovación académica, un poco quizá inquietas por el interés de estudiar algunos temas y encontrar que en la currícula de la carrera de Ciencias Políticas no se abordaban, como ser las ciudades, los conflictos urbanos, los estudios urbanos. Un poco transformamos un espacio que ya existía en esto en este seminario que hemos de llamar Provocaciones Urbanas, y que le agregamos un plus, que es un seminario interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes que acuden a nuestro seminario son de diferentes facultades, de diferentes carreras. Principalmente sí hay estudiantes de ciencia política, pero también, principalmente hay estudiantes de arquitectura, de trabajo social, relaciones internacionales, antropología, y bueno, en el último tiempito se han ido sumando algunos también de la licenciatura en recursos naturales, que ha sido un lindo desafío porque, bueno, para la ciencia política por ahí estas perspectivas siempre nos aportan muchísimo, y creo que esto de la interdisciplina tiene que ver con eso, con cómo nosotras, desde la coordinación de estos espacios y como el equipo docente, permeamos nuestras fronteras en nuestro campo disciplinar y damos un lugar para que las diferentes disciplinas crucen sus racionalidades, sus perspectivas, sus dinámicas, sus lógicas, y puedan encontrar relatos comunes. En este seminario, entonces, como les decía, el tema principal que nos convoca, digamos, son los estudios urbanos, es la ciudad entendida como un fenómeno social, como relaciones sociales, como vínculos políticos, pero también como fenómeno espacial. Como fenómeno político, nosotras entendemos que los sujetos que habitamos las ciudades tenemos el poder de transformarla también, somos sujetos productores de los espacios, y como equipo queremos o buscamos que esos sujetos transformadores tengan lugar los sujetos omitidos, aquellos sujetos invisibles en la ciudad que quizá muchas veces se dice que no tienen voz. Tratamos de recuperar esos relatos, esos saberes, y traerlos y acompañarlos e intercambiar con nosotras para poder pensar justamente esto, una ciudad más justa, más igualitaria. Y en cuanto a fenómeno espacial, pensamos a la ciudad principalmente desde una categoría que creo que es fundamental y que nos resulta muy importante, que es la categoría de territorio, que es la que concentra esto que decía, las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, y donde se materializa principalmente las desigualdades sociales. En relación a todo esto, a mí me interesaba poder hacer hincapié en 3 puntos principales. El primero es la consideración del pensamiento situado para producir conocimiento. El primer territorio que habitamos como personas es el cuerpo, y creo que el conocimiento es inseparable de la producción de conocimiento. La potencia creadora del conocimiento está en la experiencia, está en la vivencia, está en relacionarse con la otredad, está en la memoria colectiva. Entonces, desde ese punto el conocimiento no es más que un punto de vista, una perspectiva, y nos resulta muy importante poder pensarlo así, desde su condición situada. El segundo punto es la producción colectiva. Entendemos el conocimiento no como la suma de individualidades, sino como una producción común, sino como un construir en común, construir el conocimiento de manera colectiva con otros que no piensen necesariamente igual que nosotros, sino que aporten y nos nutran de las diferentes formas de pensar y de ver la realidad. Y por último, el tercer punto que me interesaba traer es cómo nos posicionamos nosotras como educadoras, como docentes y como investigadoras, desde pensar nuestro rol como una práctica política. Esto quiere decir que nosotras todo el tiempo tenemos que plantearnos que estamos creando sujetos pensantes, que tenemos una responsabilidad en ese rol, que es que generar pensamiento crítico en ellos, generar otras formas de entender y de accionar en la realidad. Y con todo esto quería compartir así muy brevemente una nueva experiencia que me pareció maravilloso poder escuchar a los chicos que expusieron antes, porque la verdad que para nosotras es muy nuevo. Es un proyecto de extensión que
que hemos estrenado este año, la verdad nada fácil para estrenar proyecto nuevo, se llama Digna Barria en nuestro proyecto, y lo que viene a hacer es a responder un poco a una pregunta que nos veníamos haciendo hace mucho tiempo, que era cómo aplicamos la perspectiva de género al análisis de los estudios urbanos. Entonces, en eso creamos este proyecto de extensión, que lo entendemos así como una forma de investigar, un ensayo en las formas de investigar. Es un proyecto interdisciplinario y formamos equipo con compañeras arquitectas de la Facultad de Arquitectura de la UNR. Para nosotras es una forma de ensayar nuevas formas de producir conocimiento con otros y habilitar espacios y habilitar encuentros de saberes para el análisis y para la generación de conocimiento por y para los territorios, con las referencias de los territorios como protagonistas y conformando esta producción de conocimiento quizá más democrática. Entonces, el objetivo principal que tenemos desde nuestro proyecto de extensión Digna Barria es poder hacer lecturas, diagnósticos, análisis de los barrios populares de la ciudad de Rosario, desde los territorios de cercanía, desde la vida cotidiana de sus protagonistas, y principalmente desde una perspectiva feminista. Entonces, el principal desafío que tenemos es de construir la mirada disciplinar hegemónica que tenemos acerca de la ciencia política y de la planificación urbana. Y en eso, bueno, estuvimos todo este tiempo indagando mucho, acercándonos mucho con las compañeras de los territorios, que la verdad que fue un desafío porque fueron todos encuentros virtuales, pero bueno, sí hemos podido generar algunos espacios de debate, de construcción de indicadores, y dadas las circunstancias encaramos los objetivos a poder hacer un análisis en el contexto de pandemia, ¿no? Poder pensar estos territorios en el contexto de pandemia. Entonces, los procesos que nos dimos, los procesos colaborativos de producción de conocimiento, se basan principalmente y están pensados en relación a la coproducción de información con las vecinas y los vecinos de los barrios, a la coproducción de herramientas de diagnóstico, vectores e indicadores con las protagonistas de los barrios, y poder también, otro objetivo que tenemos es recuperar y empoderar esas referencias, visibilizarlas como actores, actrices, sujetas claves en la planificación del territorio que ellas mismas habitan. Bueno, cierro para darle la palabra a Patri, y me interesaba poder cerrar con una pregunta que es, ¿para quiénes y con quiénes producimos conocimiento? Creo que estamos viviendo una realidad bastante particular. El mundo está cambiando, el mundo tiene que cambiar, y ya no nos sirve más generar conocimientos desde las formas tradicionales, generar conocimientos desde las posiciones hegemónicas. Tenemos que ensayar, tenemos que practicar nuevas formas de producir conocimiento para generar alternativas, instrumentos, nuevas herramientas que nos permiten pensar en un porvenir, en un futuro mucho más próspero, más deseoso, y no que sea un desastre. Y en eso pensaba cuál es la universidad que soñamos, y creo que la universidad que soñamos es la que crea buena ciencia, y me gustaría tomar una frase de Amaya Pérez Orozco que dice: la buena ciencia solo se crea desde el punto de vista de los oprimidos, la buena ciencia solo se crea cuando cuestionamos el orden vigente y buscamos una alternativa. Así que doy paso a Patricia con esto y cierro acá. Y ahora veo cómo salgo de... ¿Ya salí de la presentación o ustedes todavía me ven? Todavía te vemos, Vicky. Te vemos tu presentación hermosa. Sí, todavía estás compartiendo la pantalla. ¿Y ahora cómo salgo de esto? Arriba me parece que debe decir Sí, con... No sé, stop share. Acá lo encontré. Ahí está, Patri. Ahí está. Ok. Bueno, siempre me pasa lo mismo, cada vez que tengo que decir algo o mostrar algo después de Vicky. Vicky, además de ser una genia como colega, es una artista para hacer dibujos y presentaciones, con lo cual mi presentación va a ser espantosa al lado de la hermosura de Vicky. Además de esto, me siento muy orgullosa. Patricia, perdón, te quedan 5 minutos. Sí, no, eso, me siento muy orgullosa de tener estas jóvenes laburando con nosotros en Provocaciones Urbanas.
Voy a compartir rápidamente una pantalla, en esta que decía que era un trabajo. ¿Qué quiero mostrarles? Rápidamente también, por eso hice una sola slide. Primero contarles casi una primicia, hace solamente menos de 20 días que se firmó un convenio del Programa de Integración Sociourbana en Rosario, para la integración sociourbana de un barrio popular en Rosario, el barrio Nuevo Alberdi, o sea que es muy nuevo esto que les voy a contar. Es la primera experiencia, lo otro interesante que es la primera experiencia nacional de intervención en un territorio de esta envergadura. Son 120 hectáreas registradas, y hay registradas en RENAVA, y hay como 500 hectáreas en conflicto, o sea que vamos a estar trabajando en ese territorio tan enorme. Y después la otra interesante, por eso estoy acá contando esto, es que se incorpora a la universidad y al sistema científico-tecnológico regional como una pata importante en el proyecto de integración sociourbana. Acá lo que ven, esta es la parte del noroeste de Rosario, esta es una inundación de ese territorio en el 2007, y esta es el polígono de intervención del programa de integración sociourbana, también un programa bastante nuevo para el territorio nacional y para Rosario en particular, dada la envergadura. Es prácticamente una ciudad pequeña el territorio intervenido. ¿Qué significa esto de la integración sociourbana como programa? Dos cosas. ¿Cuál es el producto de esta firma de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y una organización territorial? Eso también es una cuestión interesante, o sea, hay un trabajo entre ministerio y organización territorial para el desarrollo de un master plan de integración social urbana. Significa master plan, dotación de infraestructura, calle, espacio público, parcelamientos, equipamientos, relación con la ciudad, etc. Y lo interesante, que además esto fue incorporado como una forma de innovación o novedosa, para no ser tan ambicioso al menos, es que generamos una plataforma de gestión. En esa plataforma de gestión está el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Hábitat de la provincia, la Municipalidad de Rosario, organizaciones sociales, organizaciones técnicas y la universidad. De eso venimos a hablar. Hay tres patas claramente establecidas en este programa de integración sociourbana. Uno, que es lo que tiene que ver con el desarrollo de la organización territorial en ese territorio particular, lo que tiene que ver con participación y organización de los vecinos. Hay otra pata que tiene que ver con lo que se llama por convenio planificación técnica, pero es el desarrollo del proyecto. Y aquí está esta otra pata que a mí me parece que era lo que yo quería venirles a contar, que me parece que es interesante, que tiene que ver con esta cuestión de la universidad, de la pata de la intervención de la ciencia y la tecnología regional en la producción de un proyecto, en la incorporación de un proyecto. Lo llamamos a esta pata laboratorio, porque la idea es poder dar respuestas complejas a preguntas frecuentes. ¿Y cuál es la idea de esta pata? Rodear de conocimiento, de ciencia, y después voy a decir todo esto que digo de ciencia y conocimiento, digo, a este proyecto. Hay muchísimas experiencias a nivel nacional donde la universidad, cuando ocurren intervenciones de este tipo, lo que nosotros decimos es, después salen a balconear y hay una crítica feroz a determinadas cuestiones. A partir de este proyecto, la idea es que la universidad se incorpore con ideas, con miradas, no digo con monitoreo porque es muy cortito el tiempo, pero al menos de acompañamiento y de generar saberes para nutrir esta experiencia del territorio y trabajar con las organizaciones territoriales y con la organización del desarrollo técnico. Entonces, cuando pensamos en qué puede hacer la universidad, son 6 meses de trabajo para el desarrollo del master plan, es esta cuestión de trabajar con los expertos, trabajar con experiencias nacionales e internacionales, trabajar con organizaciones sociales de otros territorios para abonar lo que va a pasar en ese territorio. Nos interesa que ese territorio, que es tan enorme, que son una de las pocas tierras, gran parte de este territorio, tierras vacantes, como dicen los urbanistas, que se constituya en un espacio de experimental,
pero una experimentación que esté vinculada a lo que dice ya Vicky recién, ¿no? Con este concepto de ciencia diferente, donde pensemos que la cuestión tiene que ver con cómo se empoderan los territorios, cómo entramos con la cuestión de la gestión social de innovaciones, de las energías renovables, de las construcciones ecológicas, de los espacios de producción de cuidado, de los desarrollos culturales diferentes, ¿no? Entonces, es como que el proyecto pone a disposición de la ciencia, la tecnología y la universidad para que juntos se puedan generar este nuevo espacio que creo que es una experiencia nacional insólita, nueva y de envergadura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto de este master plan? Hay una propuesta técnica físico-ambiental, una estrategia jurídica dominial. Digo, recuerdo que esto es RENAVAT, o sea que toda esta gente va a tener que tener normalizado, regularizada su situación dominial, una estrategia de participación comunitaria desarrollada, enlazada con la organización territorial, y el diseño de concurrencia de políticas, que es el plus que nosotros le ponemos a este proyecto, que en principio parecía como demasiado duro, vinculado a la cuestión más física ambiental. Solamente terminar con esto, cuando se firmó en esta plataforma de gestión el convenio de todas estas organizaciones para este trabajo, el rector de la universidad dijo: no tenemos derecho a fallar. Está poniendo en la universidad la responsabilidad de generar apoyos a la gestión del conocimiento y a la creación del territorio para resolver una enorme deuda que tiene la ciudad, particularmente la ciudad de Rosario, por este territorio, y si uno lo amplifica, en general, los gobiernos y la sociedad para al menos un 40% de la población del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, Victoria. Damos paso ahora a Adriana Rothman, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de Territorios en Acción. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas, que somos un montón. Y bienvenidos particularmente a quienes hablaron previamente, a los expositores, a Patricia, a Lucas, a Bárbara y a Victoria, entre otras cosas porque les quiero decir que me han aliviado un montón el trabajo que me toca, porque ya han avanzado sobre casi la mitad de los temas que yo pensaba hablar, incluso hasta en los mismos términos, de modo tal que voy a reorganizar toda mi presentación para no repetir mucho, porque realmente ha habido una confluencia de perspectivas, incluso no solo de perspectivas, de maneras de conceptualizar estas prácticas, que estoy más que sorprendida. Yo quería mi idea era trabajar sobre los tres temas que están implícitos en esta mesa, es decir, en la idea de conocimiento colaborativo, en qué entendemos nosotras por conocimiento colaborativo y por qué es importante esta estrategia de producción de conocimiento para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, desarrollar un poco más con qué metodologías, qué caja de herramientas tenemos como para hacer eso, y también profundizar en un tema sobre el cual, vuelvo a decir, ya lo que tengo para decir es casi nada, acerca de la relación entre universidad y sociedad civil, acerca del papel de estos diferentes actores, y quería referirlo, por supuesto, a la experiencia de Territorios en Acción, que es desde donde estamos trabajando junto con Paula y con Agustina, así que voy a empezar primero contando rápidamente la experiencia, para después poder tirar algunas ideas, y que seguramente sirvan después también para la reflexión posterior. Ahí está. Bueno, Territorios en Acción es un proyecto que surge, una iniciativa que surge junto con la pandemia, o sea, poco después de la pandemia nos pusimos en contacto 3 instituciones académicas, y aquí ya estoy avanzando algo en relación a la cuestión de los actores y los roles de los actores, que somos el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es de donde yo vengo, el área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, que es de donde viene Agustina y quien además está organizando este congreso, y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, donde es Paula, y desde ahí lanzamos esta propuesta que era como una manera de hacer algo frente a la pandemia,
y ese hacer algo que se nos ocurrió fue pensar una estrategia para visibilizar la tarea, la enorme tarea que hacen las organizaciones de la sociedad civil para, en estos momentos de crisis, en estos momentos de emergencias, como bien todos sabemos, estamos en un momento de crisis, pero no es la primera en nuestro país, y esto mismo que uno está viendo hoy sucedió también en el 2001, y se habló mucho sobre el tema en el 2001. Bueno, esta fue la idea, este es el flyer inicial. Desde el principio, por suerte, contamos con un apoyo del Laboratorio de Aceleración del PNUD, que nos da algún sostén como para lanzar. Bueno, esta es la idea inicial. Esto, como les decía, esta es su historia. La idea es construir un mapeo colaborativo acerca de lo que visibilice lo que están haciendo las organizaciones sociales frente a la pandemia, porque partimos de un diagnóstico que seguramente todos compartimos acerca de, siempre en momentos de crisis, como dije antes, la sociedad civil argentina se activa un montón, se pone al frente, junto con las políticas públicas para responder a las necesidades que tiene la sociedad en este momento, y esto es algo que todos decimos y todas repetimos, pero respecto a los cuales no hay información, no hay ninguna precisión acerca, no hay un mapa, no hay una cartografía, no hay un directorio, no hay un registro. Y fue por eso que lanzamos esta iniciativa, que consistía en pedirle a las organizaciones que sean protagonistas de este proceso, de esta dinámica de mapeo, y protagonistas quiere decir, y para nosotros ahí está el núcleo de la construcción colaborativa, de que son las organizaciones, es decir, quienes son las agentes de este trabajo en el territorio, quienes completan un formulario que nosotras, bueno, obviamente diseñamos en el inicio, y al completar ese formulario están aportando sus datos para alimentar este mapa, que es por supuesto un mapa de escala nacional, y en ese sentido, para nosotros fue una decisión importante, porque, digamos, como venimos en general todos trabajando muy imbuidos con la idea de construcción territorial, de trabajo territorial, tendemos a trabajar, lógicamente, en el territorio más local, más cercano, en el que estamos implicadas, pero al poco tiempo de lanzar esto, se apareció Patricia diciendo que el Polilab quería participar, entonces dijimos, eso quiere decir que tenemos que pensarlo a escala nacional, y yo creo que fue una excelente decisión, porque incluso lo que estamos viendo en esta misma mesa, porque además, porque este es un fenómeno de escala nacional, digamos, esto mismo que nosotras teníamos la experiencia, y particularmente yo, desde el Observatorio del Conurbano, que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires, sin duda es una realidad del conjunto del país, y si trabajamos en una estrategia de mapear, de cartografiar, era indispensable, más que importante, indispensable, trabajar a escala de todo el país. Entonces, volviendo a relatar rápidamente la metodología, las organizaciones, es decir, las protagonistas de este fenómeno, completan un cuestionario con alguna información que apunta fundamentalmente a describir las iniciativas que están desarrollando para hacerle frente a la pandemia. Digamos, no hay mucha pregunta acerca de la organización para que el cuestionario sea relativamente corto, y esa información nosotros la recibimos, la mapeamos en este mapa, y la mapeamos con un esfuerzo en el que estamos también ensayando y aprendiendo, en un esfuerzo de combinar una visualización cartográfica de la información que ahí está, una presentación cuantitativa del conjunto de los datos, que es la tabla completa que estamos subiendo en estos días, pero también una mini, hasta donde podemos, descripción más cualitativa de lo que hace la organización, que aparece en estos cartelitos que si uno separa en cada uno de los puntos, se abre, donde hay una descripción de la organización, una presentación, perdón, de la organización, una descripción de las acciones que está realizando frente a la pandemia, en las mismas palabras que la organización lo cuenta,
Y después nos pareció muy importante poner abajo también las vías de contacto para facilitar a todos y todas quienes estén interesados una mayor profundización en la información. Esta es nuestra metodología. Ahora, qué es lo que yo más quería conversar hoy con ustedes acá, que es cómo es nuestra estrategia de articulación interinstitucional e intraactoral, ya no sé ni cómo llamarla, para desarrollar esta estrategia. Y aquí pongo esta diapositiva, digamos, que si a Patricia le parecía que la suya en relación a la de Vicky, yo me pongo a llorar, digamos, directamente, porque, bueno, en fin, es lo mejor que pude hacer. Lo único bueno que tiene es que es más o menos clarita. Al poco de avanzar, y digo al poco de avanzar porque todo esto viene siendo para nosotras un proceso de aprendizaje en servicio, o sea, vamos paso a paso aprendiendo cómo tenemos que trabajar. Se nos hizo evidente que si queríamos trabajar en un proyecto de construcción colaborativa en el cual las instituciones y las organizaciones eran protagonistas, a la vez necesitábamos ir construyendo una red con nodos territoriales, y que esos nodos sean a la vez protagonistas de construir las redes en sus territorios. O sea que era imposible hacer esto desde el porteño centrismo, que ya estamos lamentablemente tan acostumbradas, y además esto no llevaba a ninguna red, digamos, o construir todo desde las 3 organizaciones promotoras, desde las 3 instituciones promotoras, no llevaba a ningún lado, así que fuimos rápidamente abriendo para ir construyendo esta red tan amplia, que hoy en día digo, y muy hoy en día, porque día a día se incorporan nuevas instituciones a este segundo círculo que llamamos adherentes, es decir, hay un primer círculo de promotoras que somos aparte del equipo de gestión, que somos además unas 15 personas, todas trabajando voluntariamente en la gestión de este proyecto. Hay luego un primer círculo que llamamos adherentes, entre los cuales están las 3 instituciones, la Universidad de Jujuy, la Universidad de Rosario y la Universidad de Quilmes, los tres grupos además que están presentando también hoy aquí. Hay 2 organismos estatales que se acaban de sumar, que uno es la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que para nosotros ha sido una incorporación importantísima, porque, como seguramente muchos de ustedes saben, la CONABIP nuclea a 1.900 bibliotecas populares de todo el país, a la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es una creación institucional muy nueva de estos últimos meses. Tenemos, ahora les voy a detallar cuáles, 11 organizaciones de la sociedad civil y redes, y además contamos con el apoyo. Adriana, te quedan 5 minutos. O sea que mucho más no voy a plantear. Contamos con el apoyo de, como les dije antes, el laboratorio del PNUD, con el apoyo muy fuerte del CENOC, del Ministerio de Desarrollo Social, que como antes contó Lucas, es el organismo de referencia en estos temas, y formamos parte de una iniciativa global que se llama Solivir, que está haciendo lo mismo a escala internacional. Bueno, este es el detalle de todas las instituciones que forman parte de esta red. Si entran en nuestra página web, que vuelvo a la inicial, lo verán más en profundidad. ¿Qué nos planteamos para el futuro? Y aquí voy a tratar de plantear muy rápidamente algunas ideas y también algunas reflexiones muy cortitas. Nosotros empezamos con un proyecto que tenía un objetivo relativamente modesto, que era visibilizar. ¿Visibilizar para qué? Visibilizar, por un lado, para fortalecer la capacidad, para brindar un fundamento en datos, que nos parece que esto es en general un histórico déficit que tiene nuestro país, digamos. Tenemos un histórico déficit de información pública y un tremendo déficit en cuanto a lo que tiene que ver con la información sobre la sociedad civil. Bueno, queríamos proveer de información para fortalecer el campo de la organización del mundo de la sociedad civil, para que se puedan mejorar las políticas públicas, pero también nos pareció al andar que esto también, que estábamos construyendo esta red y que esta red puede nutrirse de muchos otros intercambios y actividades,
que estamos pensando para el futuro, de armar más encuentros, más conversatorios, más vínculos, más intercambio de conocimientos, intercambio de información, y en el marco de eso, les cuento como súper noticia, estamos trabajando con la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete en el lanzamiento de una red de estudios sobre la sociedad civil argentina, que va a estar anclada, en principio, fundamentalmente en la red de conocimiento que es Territorios en Acción. O sea que eso me parece que nos abre como un apoyo para trabajar en el campo de la construcción de conocimiento, en este sentido colaborativo, en este sentido político, en este sentido que también explicaron, Lucas, Patricia, Bárbara y Victoria, de pensar que, digamos que ya el modelo de la extensión, tal como lo planteaba Lucas mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, es un modelo, por supuesto, más que antiguo, digamos, en la cual suponía que las universidades producían conocimiento y extendían al conjunto de la sociedad. Por supuesto, tampoco estamos produciendo conocimiento académico, y en ese sentido me parece importante dejar claro que creemos, por lo menos nosotras creemos, que son, estrategias complementarias de producción de conocimiento, que no es que una reemplaza a la otra. No, sabemos que esta dinámica de construcción colaborativa, en la cual todos somos protagonistas, lo que Victoria explicó muchísimo mejor de lo que yo estoy explicando, es una estrategia que, por supuesto, no tiene la rigurosidad, no tiene el basamento teórico, que tiene el conocimiento científico, que está muy bien que siga existiendo y que tenga sus propios criterios de evaluación y de medición, pero que nos parece que esta es otra manera en la cual es una manera que es importante que que dialogue cada vez más con el conocimiento académico, y que además al interior de las universidades, que ya en general en todas las universidades se viene trabajando mucho también en esta línea de pensar, digamos que en la tensión entre extensión tradicional y producción y conocimiento académico, hay un campo que es un campo que no siempre, al que yo todavía no le encuentro un nombre. Lucas hablaba de extensión integral, Victoria hablaba Bárbara hablaba de vinculación, de un trabajo académico territorial y de vinculación institucional. Victoria hablaba de una producción más politizada, de conocimiento. Bueno, ahí hay todo un campo en el cual todas las instituciones académicas están trabajando, todas las universidades están trabajando, y que nos parece importantísimo jerarquizar. También no solamente visibilizar lo que hacen las organizaciones, sino también ahora se hace cada vez más evidente la importancia de visibilizar estos otros modos de construcción de conocimiento, de vinculación con el territorio, de inscripción en la sociedad civil, que no siempre es estrictamente territorial. Bueno, hay un amplio espacio para conversar sobre todo esto. Y después lo último, para no irme de tiempo, eran la verdad todas cosas que ya se han dicho acerca de, me había notado, que se trata de construir con, y no solamente para, cosa que ya lo dijo Victoria, que ya lo dijo Lucas, de modo tal que, vuelvo a decir, lo menciono solamente para volver a poner en evidencia, volver a recuperar y a jerarquizar este encuentro de perspectivas que estamos teniendo hoy en día, y plantear que, para cerrarse ya con esto, que para nosotros esta experiencia de Territorios en Acción es un camino más. Me parece que lo valioso de este intercambio que hemos tenido hoy es que en este campo, en esta gran cancha en la que estamos trabajando, estas 4 universidades, bueno, 4 proyectos, porque nosotros somos 3, pero en las que seguramente todas nosotras conocemos otras experiencias en otras universidades. Vuelvo a decir, en Territorios en Acción tenemos 11 universidades, o sea que en la cual estamos muchas instituciones académicas trabajando. En esta gran cancha hay diferentes caminos, que no son todos iguales. Nosotros estamos apostando, porque es el que nos interesó, en una idea de construcción colaborativa a través de una construcción de una gran red institucional a una escala muy amplia,
hay muchas otras, y creemos que ahí hay mucho para seguir trabajando, para conceptualizar, es importante, para visibilizarlo, es importante también conceptualizarlo, y aspiramos a seguir dialogando con todos ustedes y con el resto, el conjunto de las instituciones académicas, en cómo pensar esta sinergia de actores, en esta sinergia de prácticas, y cómo ir conceptualizando, como dije antes, teorizando, visibilizando y poniendo en el debate en las instituciones académicas, que es de donde nosotras venimos, la relevancia que tienen estos otros modos de construcción de conocimiento y de extensión vinculación. Bueno, cierro, me quedaron un montón de cosas afuera, pero esperemos que en la conversación puedan ir surgiendo. Gracias. Gracias Adri. Bueno, los invitamos a ver el sitio web de Territorios en Acción, el flamante sitio web. Bueno, Bárbara le había quedado un minuto de la exposición y nos lo pidió ahora para hacer un cierre sobre lo que está haciendo la universidad con el COVID. Bárbara. Gracias, Paula. Sí. Bueno, vamos a aprovechar cada minuto. No, también un poco, nada, la verdad, un gusto, una alegría escucharlos a todos y a todas, muy interesante, y sí, la verdad que es muy gratificante sentir que bueno, que convergemos en enfoques, en prácticas, en objetivos, en preguntas, en cuestionamientos. Realmente es muy, muy interesante, y creo que esto tiene que ver, ¿no?, con un cambio de paradigma, una crisis de muchas cuestiones, como venimos hablando, donde quizás todavía no tenemos las palabras y los conceptos más adecuados. Retomamos mucha tradición latinoamericana, como decíamos, de Freire, de Falsborda, o sea, pensadores que a veces en la academia no les ha dado su lugar, lamentablemente, pero que, digamos, no es que estamos empezando, y creo que este desafío es esto de la complejidad, ¿no? O sea, de abordar la complejidad que implica muchas de las cosas que se dijeron hoy acá, la interdisciplina. Hablamos de ello y lo deseamos, pero es muy difícil practicarlo, y hay muchos desafíos para construir esos puentes interdisciplinarios. Lo mismo con la multiactoralidad, lo mismo con la interseccionalidad, etcétera. O sea, son todas cuestiones que creo que estamos, y me parece que este foro es una muestra de eso, de cómo desde distintas universidades y proyectos y disciplinas nos estamos planteando cosas tan similares. Y también me parece que el contexto actual, ¿no es cierto?, de pandemia, es una puesta en práctica concreta de esto, de que los problemas son complejos y son globales, además, hoy en día, ¿no? Donde no podemos separar lo económico de lo político, de lo social, de lo sanitario, bueno, etcétera. Digo, es ese desafío, me parece, el que estamos llegando, ¿no? Y lo que me había quedado para comentar, por ahí para bajarlo a un ejemplo más concreto, porque hablé como de muchas cosas, además de que adherimos al proyecto Territorios en Acción, desde nuestras redes, con la economía social y solidaria. Bueno, en particular, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto que le llamamos cariñosamente Proyecto COVID, porque ganamos el proyecto de la convocatoria del MinSit, que tiene que ver con el relevamiento, en este caso más situado, no nacional, sino más localizado, en el partido de Quilmes, sobre el consumo de alimentos populares en los comedores, en los distintos tipos de comedores y centros de abastecimiento alimentario, y bueno, con el objetivo de realizar también un mapeo, un relevamiento, una georreferenciación y un diagnóstico de este consumo de alimentos esenciales, con la idea de pensar alternativas desde las políticas públicas, de las estrategias, para una mayor articulación con la economía social y solidaria. Sabemos que estos alimentos no solo que no son suficientes, sino que son de escasa calidad nutritiva, y en ese sentido, además, que las organizaciones, los comedores, terminan comprando en los macro supermercados por una cuestión de precio, de accesibilidad. Entonces, bueno, este objetivo es de pensar estos circuitos de alimentos y pensar alternativas para justamente hacer puentes más importantes con la producción de productores de agricultura familiar, de organizaciones, de cooperativas. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo lo trabajamos? También a partir de la multiactoralidad. Estamos participando en las mesas territoriales del INAES, que bueno, el INAES dice que no son del INAES, que
tienden a ser autogestivas, pero bueno, proviene un poco de esta política pública que creo que también es muy importante aprovechar, ¿no? Una política de territorialización del Instituto Nacional de Asociativismo. Y bueno, en particular en Quilmes, estamos participando de la mesa de alimentos, dentro de lo que es la mesa de Quilmes, con distintas organizaciones, cooperativas, el municipio, la universidad, para justamente poner en común esta encuesta que estamos realizando con los comedores, y bueno, ver si les sirve, si les es de interés, si les es útil, qué cuestión tenemos que agregar, y cómo a partir de ahí, en esta investigación-acción, generar información pública de utilidad para todos y todas en la toma de decisiones en el consumo de alimentos, bueno, muy en línea también con lo que están trabajando en Territorios en Acción. Así que bueno, eso quería agregar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agus, seguimos con debate. Abrimos a preguntas. Abrimos a preguntas e intercambio, entonces, los minutos que nos quedan. Estoy silenciada. Ah, ¿no podés hablar? Ahí, Agus, a ver. Ahí está. Muchas gracias, Gaspar. Tenía el silenciado. Sí, podemos abrir unos minutos a preguntas. Han habido muchas participaciones en el chat, muchos compañeros y compañeras que nos han pasado sus correos interesados en establecer contacto con los proyectos y con todo lo que se estuvo discutiendo. Hay aquí una pregunta, la voy a leer, de Lorena Duprex. Para el proyecto Territorios en Acción, en el mapeo planifican registrar redes de organizaciones que suelen trabajar o vincularse en distintas acciones propias del territorio, y cómo piensan la temporalidad o los cambios que surgen en las organizaciones a lo largo del tiempo. Una gran pregunta de difícil respuesta. ¿Contesto o juntamos preguntas? Contesto. Sobre lo de las redes, entre las cosas que me comí decir, nosotros es una de las preguntas importantes del cuestionario, si las organizaciones forman parte de redes y cuáles, y cuando ahora en muy poquitos días empecemos a publicar la base de datos, tal como la tiré a Google, para decir así, ahí va a aparecer en una tabla, digamos, sobre qué redes participan. Pero a la vez estamos pensando en un proyecto, como pensando en el futuro de este proyecto, empezar a pensar cómo también, cómo cartografiar la red, digamos. Sabemos que los instrumentos de visualización de información, y particularmente a través de la cartografía, son súper potentes para ver, justamente para ver vinculaciones. Es algo que tenemos que trabajarlo más, pero lo tenemos en agenda. Y en relación a la temporalidad, bueno, digamos, como les decía, nosotros empezamos con un objetivo relativamente modesto, que tenía que ver con hacer algo, colaborar de alguna manera frente a la pandemia. Estamos pensando ahora, ya desarrollando un proyecto de mucho más largo plazo, pensando que el día que la pandemia termine, como decimos en chistes, si termina algún día, pero el día que pase la pandemia, de todas maneras la emergencia y la crisis no va a haber de ninguna manera pasado, digamos, y sabemos que entonces el papel de las organizaciones de la sociedad civil va a seguir siendo tan relevante como está siendo ahora, y nuestra intención es como mapear, registrar, visibilizar también esa tarea, seguramente a través de instrumentos de captura de la información, de visualización nuevos, que queremos trabajar para el futuro, y estamos abiertos, así como construimos colaborativamente el conocimiento, estamos abiertas a toda sugerencia acerca de cómo ir inventando una mejor visualización de esa información. Hay dos preguntas más, una que la voy a contestar yo rápidamente, sobre si las organizaciones que forman parte del mapeo participan de las mismas temáticas. No, o sea, el mapeo es abierto a las organizaciones de la sociedad civil en términos amplios, y en eso hemos incluido todo tipo de temática. De hecho, queremos registrar la diversidad de temáticas que abordan las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y para
participar del mapeo no es necesario ningún requisito, es completar un formulario que es libre y abierto y que está a disposición en las diferentes redes y en nuestra página web, que ahora se las vamos a compartir. Hay una pregunta que me parece muy interesante de un compañero, que la voy a leer, ya tenemos muy poquitos minutos, por ahí queda como disparador, pero dice Marcos Lavandera, en general, ¿cómo ha sido la evolución de la participación de los docentes, investigadores en la extensión? A veces parecemos muy pocos para demasiado. Pregunta, ¿necesitamos una segunda reforma universitaria? Obviamente que es una pregunta muy compleja para contestar en, creo, 3, 4, 5 minutos, pero creo que es muy interesante, que atraviesa a todas las experiencias que se fueron presentando, justamente en repensar nuestro rol como docentes e investigadores en esta práctica también de la extensión y de la construcción colaborativa de conocimiento. Pablo, hay una propuesta, hay una sugerencia de usar un software de cartografía, que le agradecemos a Leticia, lo vamos a investigar, y Pablo Emilio Cresa dice, ¿de qué manera las redes, organizaciones de productores y otros de la economía social pueden sortear instancias de comercialización y de transporte tan centralizados, pensando en instancias de vinculación regional y nacional que trasciendan lo local? Abrimos si alguno quiere hacer algún comentario, alguno de los expositores, general. Muy breve, como casi Dale, para despedirse, pero bueno, interesante lo de pensar una segunda reforma, me parece importante, pensando en esto, en la centralidad de la extensión como función obligatoria. Por suerte, por lo menos en nuestro caso, tenemos muchos docentes involucrados y también muchos grupos de alumnos. Como digo, tenemos la particularidad de que gran parte de los militantes de organizaciones sociales pasan por la facultad en algún momento, y eso siempre nos mantiene vinculados más allá de lo institucional. Pero me parece que sí, que la idea de segunda reforma, por ahí dicha así, da cuenta de la importancia que creo que tiene que tener esta transformación a futuro, como para responder brevemente. Y les agradezco a todos y a todas que nos hayan prestado oídos y considerado interesante la mayoría de las ponencias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Yo sí, me animo no a responder una de las últimas preguntas vinculadas al tema del transporte y esta cuestión de alimentos y eso. Me parece que la pandemia lo que hizo también fue resignificar los espacios. Y ahí todas las discusiones nuevas respecto de este tipo de cosas tienen que ver también con cómo impactó la pandemia en las ciudades y la resignificación respecto a la proximidad. Me parece que si hay algo que esta pandemia puede dejarnos, bueno, digo, viendo el medio vaso lleno, es también la posibilidad de preguntarnos qué comemos, dónde comemos, qué productos y cómo los comercializamos. Me parece que lo que generó también esta pandemia, al menos por lo que uno conoce de distintos territorios en Argentina, es ponerse a trabajar en esta cuestión de la proximidad. Esta idea de que las ciudades son la proximidad, no solamente por vivir y relacionarnos con el Estado municipal, que sea como la idea clásica, sino también la proximidad de producir y consumir lo de proximidad. Me parece que es como también una resignificación del paradigma clásico, pero me parece que hay toda una discusión desde la ciudad de los 15 minutos, digo, pensando en eso, hasta esta cuestión del tipo de alimentos que consumimos. Me parece que ahí también hay todo un andarivel para discutir interesante como consecuencia del tema pandemia, ¿no? Lo que tiene que ver con alimentos, comercialización, etc. Bueno, la gente de la economía social y solidaria de esto sabe un montón, pero me parece que esta cuestión le puso a esa discusión, la amplificó, me parece que está llegando a otros lugares, que eso está interesante, está muy piola. Sí, para sumar ahí también, perdón, respecto a la pregunta sobre extensión. Bueno, creo que viene creciendo de una manera muy significativa. Creo que un dato es que es muy heterogéneo según los campos, ¿no es cierto? Y las temáticas, por supuesto, en economía social es muy fuerte. Existe la RUES, que les comentaba, surge a partir de la Rex Uni, que es la red de extensión interuniversitaria también, pero me parece que también ahí es importante como pensarnos en contexto, ¿no? Porque realmente Argentina en ese sentido es un país
muy de avanzada, en el sentido que directamente, por ejemplo, en países de Centroamérica con los que hemos tenido oportunidad de trabajar, no existe, no está ni siquiera esta cuestión, y mismo en Europa no es una cuestión que esté para nada afianzada la cuestión de la extensión. Llaman tercera misión, y es algo que recién está empezando a explorarse, así que en ese sentido me parece muy importante esto que se decían, bueno, la disputa, el interior de la universidad como un territorio, ¿no? Nuestro segundo territorio, si el primero es el cuerpo, o tercero, pero bueno, digo, como un espacio de disputa, y por supuesto que el hecho de simbólicamente la valoración que se le da es fundamental, pero también concretamente de que esto sea considerado en las evaluaciones de los docentes para que puedan, digamos, asumirlo como una tarea tan importante, diferente, pero tan importante como otras, y en diálogo, de ser posible, con esas otras funciones. Con estas reflexiones de Bárbara, quizás resta decir que, además de que se nos acabó el tiempo y que nos quedaríamos horas hablando de estas cuestiones, creo que la participación de cada una de ustedes muestra la necesidad de empezar a poner con más fuerza en la agenda también de los debates de la academia, la práctica de la extensión y las formas de construcción de conocimiento colaborativo y participativo. Nuestra intención con este panel era poder poner en el marco de un congreso que por lo menos desde la Flaxo hace 5 años que venimos realizando sistemáticamente, un tema en la agenda del congreso que tenga que ver con esto justamente, ¿no? Como revalorizar las formas de construcción del conocimiento, de la relación entre el Estado, entre la sociedad y la universidad, y pensado desde ahí el rol de las organizaciones de la sociedad civil, creo que ha sido muy enriquecedor, y que espero y esperamos de parte de Territorios en Acción y del programa de organizaciones de la sociedad civil, abra una agenda de nuevos encuentros y nuevos debates y nuevas instancias de articulación entre todos los que formamos parte de este panel y los muchos otros que están. Hay muchos colegas y compañeros de otras instituciones que están participando como oyentes en este panel, así que les agradecemos a todas y a todos. Lamentablemente no tenemos más tiempo, resta invitarlos a todas y a todos a participar de lo que nos queda de congreso, que hay muchas actividades muy interesantes, a visitar nuestra página web de Territorios en Acción, a mapearse, a construir colaborativamente conocimientos sobre nuestras organizaciones, a difundir el cuestionario entre quienes podamos y conozcamos. Así que les agradezco en nombre del área de Estado y Políticas Públicas a todos y a todas por su participación, a Bárbara, a Patricia, a Victoria, a Lucas, a Paula, a Diana y a todos los que están presentes, muchísimas gracias. Un agradecimiento también muy especial a Flaxo Virtual por el acompañamiento técnico y a Gaspar por la asistencia. Va a quedar este panel grabado, así que se puede revisar y volver a ver, y los esperamos en los otros paneles. Muchísimas gracias a todas y a todos.